El magisterio reconoce no solo la presencia de facto de la espiritualidad del pueblo, sino que de alguna manera la convierte en vehículo e instrumento de transmisión de la fe, al que hay que hacer frente. La Gaudium et Spes está muy atenta al hecho de que la fe no puede expresarse solo para satisfacer las necesidades de los sabios, sino también para satisfacer las expectativas de los más sencillos. Una pastoral elitista o demasiado codificada por una visión unilateral desde una perspectiva geográfica, europeísta o romana, corre el riesgo de perder de vista al pueblo en sus expresiones genuinas y creativas. De esta manera, se embauca en posturas que pierden de vista la gran problemática de la inculturación de la fe y de la inmersión de la fe en los pueblos más diversos. Por otra parte, no se puede subestimar el hecho de que el pueblo como sujeto posee una típica fuerza creativa que le es propia, la cual, aunque esté condicionada por el sentimiento, no es menos profunda que aquella en la que predomina la racionalidad. Una espiritualidad popular, en efecto, conserva en sus manifestaciones el sentido de las tradiciones, es decir, la expresión de una identidad tal y como ha sido forjada a lo largo de los siglos, y con ella el sentido de pertenencia a un pueblo con su propia historia. Si hablan con los mexicanos, como decía Juan Pablo II, 85% son mexicanos, los mexicanos son católicos, pero 100% son guadalupanos. Es la identidad. Es también en Portugal, de una encuesta, donde se reconoce el pueblo como pueblo, en primer lugar en la bandera, en segundo lugar Fátima. Es identidad popular, es identidad del pueblo. Esta espiritualidad es típica de los pobres, de los sencillos, los cuales nos remiten a todos nosotros a una visión más realista y menos burocrática de la fe. Por último, no es cierto que la marcada insistencia en el sentimiento cause daño a la racionalidad. Una fe hecha solo de racionalidad se convertiría a la larga en una abstracción que implicaría la misma vida personal de un modo formal. El sentimiento y la razón, en cambio, pueden consistir juntos un importante corrector crítico para lograr una expresión más completa de la fe. En este horizonte de interpretación, ahora es posible recuperar dos expresiones que pertenecen de manera especial a la espiritualidad popular: el santuario y la peregrinación, el título de mi ponencia. Vamos al santuario en la vida de los cristianos. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Es el Salmo 132, 14. La palabra del salmista puede constituir un escenario adecuado para entrar en el tema del santuario. Como sabemos, Natán profetizó que David no habría de construir el templo, sino que Dios mismo se encargaría de construir una casa para el rey. Las palabras del profeta anunciaban que la presencia de Dios no estaría siempre vinculada a un lugar, sino que habría de revelarse progresivamente en la persona del descendiente de David. El Dios de Israel
no se quedaría en el templo. Su promesa habría de cumplirse en el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que acompaña la historia hasta el fin de los tiempos. El santuario posee un alto valor simbólico y pertenece a la historia de la humanidad. Evoca en primer lugar el espacio sagrado reservado al creyente para ponerse en relación con la divinidad. La universalidad del fenómeno es muy conocida. La pagoda por los budistas, el Fushinoyama por los japoneses, la mezquita, el santuario del Islam, el Gopuram por los hindúes, todo lo que el elenco podría ampliarse con facilidad. Lo que merece la atención es la referencia al símbolo y al misterio que hacen que Oriente y Occidente concuerden ante lo divino. Si por un lado el santuario cristiano comparte algunas de las exigencias propias de otras religiones, por otro se pone en completa discontinuidad debido al valor teológico que posee. El relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en torno al pozo de Jacob, en Sicar, es significativo a este respecto. A la mujer samaritana que pone objeción sobre el lugar donde adorar a Dios, Jesús le responde: créeme, mujer, ha llegado el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén adorás al Padre. Pero llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Paradójicamente, es sobre la base de este texto que adquiere valor la presencia del santuario en la vida cristiana. Jesús dice que los antiguos lugares de culto perderán su importancia porque su persona impone un nuevo tipo de adoración a Dios. El lugar ya no es decisivo, sino el tipo de adoración. La verdadera adoración al Padre tendrá lugar, por tanto, en espíritu y verdad. A partir de Jesús, adorar a Dios solo será posible si el Padre concede el Espíritu para poder volver a Él. La verdadera oración será la que se realiza no por nosotros y desde nuestros deseos, sino por la acción del Espíritu presente en nosotros que permite dirigirnos a Dios. Las palabras de Jesús, sin embargo, no pretenden destruir el valor del templo, arriesgando a encerrar al hombre en una soledad individualista, carente de signos tangibles en su relación con Dios. Al contrario, Jesús vuelve a poner en primer plano el movimiento de Dios hacia el hombre y, por tanto, la primacía de la gracia que transforma y orienta todo positivamente. Esto está en plena sintonía con las palabras del salmista que consideraba el deseo de Dios como el origen de su morar entre nosotros. El santuario, por lo tanto, no es el lugar donde se encierra a Dios. Las palabras de Juan indican lo contrario. Dios, que ha venido entre nosotros en la persona del Hijo y ha hablado en nuestra propia lengua, abre el camino para el encuentro verdadero con Él. Si se quiere,
En este lugar se concreta y se hace actual la misma oración que el rey Salomón dirigió a Dios justo en el día de la inauguración del templo. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche estén abiertos tus ojos hacia este templo, hacia este lugar, el que dijiste, allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. El verdadero culto a Dios, en definitiva, no podrá ser individualista, queridos hermanos, como la cultura de hoy, porque tenemos que considerar el individualismo típico de la cultura de hoy. El verdadero culto a Dios no puede ser individualista aislado porque tiene un carácter eclesial, comunitario, y se verá fortalecido por signos visibles que permitan reconocer con claridad un movimiento diferente. No el hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Es esta peculiaridad la que permite al cristiano distinguirse de todas las demás religiones y, de en consecuencia, verificar el carácter diversos de sus signos, ritos y construcciones con respecto a otras expresiones religiosas. El santuario es, por tanto, un signo. Sale a nuestro encuentro para desafiar al olvido y llevar de vuelta continuamente la mente al recuerdo de Dios y a su presencia en medio de nosotros. Para que un lugar santo sea un santuario, es necesario que sea una meta de peregrinación. Es la presencia del peregrino la que determina la naturaleza del santuario. No es secundario recordar que una derivación semántica reconoce en el latín sanctuarium también las reliquias de los santos y las vendas que los tocaron. El santuario, por tanto, nace como un destino para los peregrinos que vienen a rezar a la tumba del santo o allí donde se afirma la presencia de un hecho extraordinario. En este sentido, el santuario se eleva como un lugar de esperanza. Se convierte en el espacio donde tiene cabida el deseo de aquellos que tienen sed y hambre de gracia, que son acogidos para implorar la piedad de Dios. De todas maneras, no se va al santuario para forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino para aprender a orar de modo que todo se cumpla según la suya. Este es, por decirlo de alguna manera, el precio que hay que pagar para que la oración sea aceptada. Hacerse peregrinos en el santuario equivale a aprender a salir de uno mismo para encontrar la gracia que transforma. Aquí el corazón se abre a la esperanza cristiana. En efecto, ella se traduce en una confianza plena y en la certeza inquebrantable de que nuestro bien es siempre y solo lo que Dios quiere para nosotros. La sed de Dios que impulsa al peregrino a ponerse en camino se abre a la aceptación de su voluntad, que se convierte en el alimento para volver a caminar
por los tortuosos acontecimientos de la vida. Además, los santuarios son el lugar donde los cristianos crecen en el misterio de la fe. En la oración se opta por un camino que conduce cada vez más al misterio de Dios y de la Iglesia como espacio para redescubrir el sentido de propia vida. Es significativo ver la presencia de tantos ex-votos en los santuarios, pero el signo de los ex-votos son el corazón. Es muy interesante, a mí me parece, porque es el signo de un amor que sabe donarse, incluso en medio de las propias contradicciones. Donar el cor en el santuario. A mí me parece que, en este sentido, el santuario se revela también como el lugar de nuestra pobreza. A él llevamos nuestras miserias para que sean transformadas. Las historias de conversión que tienen lugar en los santuarios son incontables. Yo no lo sé qué se pasa con Medjugorje, pero está cierto que allá están conversiones. Es cierto, es certísimo. No que significa que la Virgen estuvo allá, es otra cosa. Pero aquí están conversiones, sin duda. El corazón, la gracia que conoce sus tiempos, viene al encuentro en formas que solo Dios conoce. El corazón se abre porque en el santuario encuentra el ambiente más adecuado y así la transformación que parecía imposible se hace realidad. Vamos al segundo término, el valor pastoral de la peregrinación. En un tiempo como el nuestro, en el que todos viajan, hacer descubrir el sentido de la peregrinación se constituye también en una ocasión propicia para la evangelización. El hombre afanado de nuestro tiempo requiere que alguien le recuerde el valor del silencio, de la fatiga, del caminar a pie, de hablar en confianza con quien recorre el mismo camino, del mirar a los que sufren, del esperar, amar. En definitiva, el sentido de la vida no es ajeno a la obra de la evangelización. Encontrar maneras para hacer descubrir a los que han venido al santuario que el suyo es un estado de peregrinación, es una verdadera forma de evangelización, porque permite arrojar luz sobre aspectos de la fe que a menudo se ignoran o se dan por obvios. No podemos olvidar que estar en camino es una instancia antropológica fundamental. Las palabras de Gabriel Marcel en su obra más conocida, Homo Viator, ofrecen un fundamento común que va más allá de la experiencia religiosa. Como profundo filósofo, en plena Segunda Guerra Mundial, Marcel escribía: quizá un orden terrestre estable solo puede ser instaurado si el hombre conserva una conciencia aguda de su condición itinerante, es decir, si recuerda perpetuamente que está obligado a abrirse un camino precario a través de los bloques errantes de un universo fragmentado y que parece escaparse por todas partes a sí mismo. Fin de la cita.
esta lúcida intuición del filósofo francés anticipa en muchos aspectos las condiciones de fragmentariedad que vivimos nosotros hoy. El deseo de una visión unitaria que lleve a la creación de una nueva condición de vida hace que muchos de nuestros contemporáneos se pongan en camino. La fatiga de recorrer a pie centenares de kilómetros, atravesando montes y llanuras, desafiando el frío y el calor, el viento y la lluvia, encontrando hospitalidad en pequeños refugios y afrontando situaciones contradictorias con el estilo de vida cotidiano, ayudan a trazar de nuevo la ruta que permite redescubrir el sentido profundo de su propia humanidad. Cuánta gente en el camino de Santiago de Compostela. Quien se hace peregrino emprende un itinerario que lo lleva a verse a sí mismo, a los demás y al mundo circunstante con otros ojos. La indiferencia con la que recorría distraído las calles de su propia ciudad es sustituida ahora por la atención hacia las personas que encuentra y hacia las cosas que ve. Ahora está más disponible a saludar a las personas, incluso si no las conoce, porque sabe que pueden ser compañeros de camino, con los cuales se comparte la misma fatiga y los mismos problemas. Está más dispuesto a contarse a sí mismo, venciendo esta forma de individualismo que empuja a comunicar solo mediante un impersonal mensaje de móvil. Y todo el día estamos con móvil. Y nella rua estamos con el móvil. No se encuentran más. No nos encuentra más. Pertenece al hombre entonces la condición de viandante, pero al creyente compete ser un peregrino. Ni el uno ni el otro pueden detenerse en la búsqueda del sentido de cuanto ocurre. Cambian las épocas, pero el camino del hombre permanece intacto. Las metas hacia las que tiende se modifican, pero el andar haciendo camino será su condición perenne. La icónica escena del evangelista Lucas que pone 2 discípulos el día siguiente a la Pascua en camino hacia Emaús enseña cómo transformar un tramo del camino en peregrinación. Los discípulos no eran peregrinos. Se convirtieron en tales en el momento que Cristo les se acercó y de camino le abrió el sentido de las Escrituras, de modo que sus corazones ardieron, tanto que lo insistieron no dejarlos al caer de la tarde. Nosotros somos hijos de esa peregrinación. El arribo a Emaús es solo una parada para reconocer el misterio del partir el pan. Inmediatamente después estamos invitados a correr hacia la comunidad y con ella ser anunciadores de la resurrección. La misión de la Iglesia es mantenerse fiel a cuanto ha recibido de su Señor y ser capaz de transmitirlo con un anuncio que llegue a todos, sin distinción alguna, porque Él toca el sentido de la vida. El peregrinaje nos hace tomar conciencia de una responsabilidad que a nadie podemos delegar, ser testigos de un encuentro que nos implica en primera persona y que queremos comunicar como la bella noticia que da sentido a nuestra vida.
como quiero que sea, llega el momento en el que es imperioso considerar el camino recorrido para comprender el itinerario hecho y los modos en los que ha sido realizado. Es urgente mirar hacia adelante a cuánto aún se debe recorrer. Para esto se requiere necesariamente en el camino la vigilancia. ¿Qué implica la vigilancia? Si no es de alguna manera intentar retener la luz para impedir que la oscuridad llegue demasiado rápido. Por eso deberíamos dejarnos envolver por una sana inquietud cuando se hace un alto en el camino para reflexionar. Hay una exigencia de verdad que no puede ser reprimida. Cuanto más se la quiere silenciar por el capricio de vivir según el propio antojo, en esa calma que nos interpela y que arrastra la vida hasta el borde del precipicio con más fuerza y se hace sentir quién son hoy, quién soy, dónde voy. Ese es el problema de nuestra vida. Las respuestas que se han dado en el curso de los últimos siglos se conocen muy bien. Y por eso voy a una última consideración, que no es una blasfemia, pero tenemos en la pastoral que hacemos, tenemos también una nota de pensamiento. Es lo que se habla como el turismo religioso, que no me gusta mucho, pero es una ocasión pastoral. Si se mira la historia de las peregrinaciones, es fácil constatar un rasgo que puede ser muy útil para la pastoral y para la misma evangelización, especialmente en las descripciones que encontramos en los textos medievales, que ve cómo el peregrino vivía al mismo tiempo una experiencia religiosa y cultural de particular valor. Esta dimensión permite comprender más a fondo una característica que asume hoy en día la categoría turismo religioso, y a menudo contestada. Para el peregrino, llegar hasta el santuario era un objetivo final, pero esto permitía al mismo tiempo introducirse en un mundo de conocimientos que ensanchaban su horizonte. Peregrinación y cultura no se contraponían, sino que sintetizaban en una visión armónica de la vida. La curiosidad y el placer por conocer el mundo hacían parte de la normal aspiración de quien iniciaba el camino. La fatiga, el esfuerzo del viaje, unidos a los peregrinos que se encontraban, se afrontaban ciertamente desde las motivaciones de la fe. Y sin embargo, estos no impedían participar en profundas experiencias plenamente culturales que favorecían el conocimiento de costumbres, de formas de vivir y de pensar diversas entre sí, pero sólidamente cohesionadas por la fe en Jesucristo. El viaje contenía los rasgos particulares de la fe cristiana, la caridad, la solidaridad, la comprensión de la vida, como un peregrinaje por este mundo, en el que, como dice el apóstol Pedro, todos somos extranjeros y peregrinos. Y sin embargo, quien se ponía en camino era también un hombre profundamente curioso, atento a todo lo que encontraba y deseoso de conocer. En una palabra, era un personaje que admiraba los objetos en los puestos de los mercados, que escuchaba músicos,
que se detenía en las ferias y prestaba oídos a relatos y leyendas de todo tipo. Los peregrinos observaban cómo se construían las iglesias y no pocas veces participaban con estos trabajos a cambio de alimentación. Veían cómo se tenía la lana o se entregía el mimbre, cómo se forjaba el hierro o se salaba la carne, cómo se vestían las poblaciones, el invierno, el verano. Encontraba todas las tradiciones del mundo. El peregrino italiano o flamenco, griego, escandinavo, hispánico o irlandés, cada uno se reconocía en una sola identidad de pertenencia que no tenía en cuenta la proveniencia nacional, ni la condición social, ni la lengua. El factor de unidad no era una regla escrita, sino un modo de ser y de vivir. Esta riqueza no puede ser ensombrecida por la moderna concepción de peregrinación y de turismo religioso. Se ha separado lo que una vez fue un todo. ¿No sería tal vez apropiado acomunar de nuevo esta experiencia basilar a la luz del compromiso de la evangelización? Es la vía pulcritudinis, es la vía de la belleza. ¿Cómo se puede evangelizar, catequizar frente a la belleza del arte, de la natura también? El Rocío son dos santuarios. Es el santuario de la Virgen y pero también muchísima gente tiene el santuario natural, el parque natural que está allá. Y hablando de la naturaleza, de la natura, se puede hablar de Dios. Podemos hablar de Dios. Bueno, para concluir, queridos, porque su paciencia es terminada, ya acabada. El Papa Francisco, subrayando la importancia de la piedad popular, insiste que, cito, en el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevándose a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. Esto implica, por tanto, acercarse a ellos con el deseo de hacer un itinerario de la mano de la gracia. El ejemplo que el Papa presenta nos hace entender bien el horizonte de nuestro compromiso. Cito el Papa. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario, aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno, la expresión del Papa se refiere a la experiencia cotidiana de nuestros santuarios, la oración sencilla de nuestro pueblo a la que estamos llamados a sostener y hacerla más conforme a la palabra de Dios, revigorándola con la fuerza de la Eucaristía. Un compromiso de nueva evangelización
que necesita creyentes entusiastas y sacerdotes convencidos de este testimonio. Muchísimas gracias. Y luego usted cierra, ¿eh? Si yo haga las preguntas y luego al final ya le agradezco. Muchas gracias, Monseñor Fisichella, por esta lección que reúne la riqueza de la experiencia y la penetración del análisis y de la reflexión teológica. Disponemos de unos minutos para alguna pregunta sobre los núcleos que él ha ido presentando, esta introducción general al significado de la piedad popular y los dos grandes núcleos temáticos, santuarios y peregrinaciones. Mientras se preparan las preguntas, dejamos unos instantes. Yo aprovecho para, a la luz de la intervención, remitir a la biografía de Monseñor Fisichella, que da razón de esa doble riqueza a la que me he referido, puesto que él en la actualidad es presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, pero ha desempeñado una larga carrera de servicios en el orden del gobierno y de la gestión en la vida eclesial, universitaria, ha sido rector de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, ha sido también presidente de la Pontificia Academia para la Vida, es miembro de varias congregaciones de la Santa Sede, ha sido el responsable de organizar el Año de la Fe y el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, por lo tanto sabe de lo que habla por experiencia directa. Una experiencia que además se ha visto enriquecida a lo largo de toda su vida por su categoría internacional como teólogo. Tiene una producción en libros y en artículos extensísima. Yo no puedo evitar, por deformación profesional, referirme a sus trabajos en teología fundamental, porque las obras del profesor Monseñor Fisichella en el ámbito de la teología fundamental han sido muy utilizadas por nosotros en esta casa en la propuesta de una teología para los estudiantes de nuestra Facultad de Teología. Por lo tanto, comprendemos ahora mejor esta doble dimensión de una reflexión sobre la experiencia hoy en el ámbito de la piedad popular. Disponemos ahora de unos minutos para alguna intervención que ayude todavía a perfilar o a profundizar lo que él nos ha dirigido. Don Gabriel. Muchas gracias por la intervención. Quería plantear dos cuestiones. La primera respecto a la parte de introducción. Usted se ha referido a la dimensión claramente personal o a la búsqueda de una dimensión personal en la espiritualidad popular, ¿no? Y al mismo tiempo son expresiones radicalmente comunitarias. Entonces, ¿cómo conjugar esta búsqueda de una relación personal directa con el misterio, con su expresión radicalmente comunitaria, y cómo esto puede también fecundar la modalidad de participación en la vida litúrgica de la Iglesia, como primera pregunta? Y la segunda pregunta es respecto a lo que podemos llamar la pastoral en los santuarios. Creo que hay un elemento muy significativo que es la dimensión profundamente gratuita de la atención pastoral en los santuarios. Es decir, hay una dimensión de gratuidad en la atención a los peregrinos que se manifiesta en el hecho de que llegan y se van. Por lo tanto, el santuario en sí mismo, de hecho, no es un ámbito en el que se genera vida comunitaria como tal. Hay una dimensión de gratuidad muy radical en la atención por parte de la Iglesia, ¿no? Entonces, cómo educarse también en esa dimensión de gratuidad del ministerio pastoral en los santuarios, que no tienen nada que ver simplemente con hacer del santuario una agencia de servicios religiosos. Si hay alguna pregunta, sugiere quizá Monseñor Fisichella, podemos reunir
2 o 3 para que él pueda responder. Si hay alguna pregunta más. Sí, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, monseñor, por la conferencia que nos ha transmitido. A lo mejor la pregunta mía es una pregunta un poquito previa, ¿no? Es verdad que el Papa Francisco, y en su exhortación programática, ha puesto en el centro la piedad popular, ¿no? Pero justamente lo que estamos celebrando aquí en esta casa tiene la novedad que es la primera vez probablemente que en Madrid, una gran capital, se trata este tema de la religiosidad popular, lo hemos llamado nosotros. ¿Qué dificultad usted percibe que hay en la vida de la Iglesia, especialmente de los pastores, para detectar que este tema es un tema esencial o puede ser un tema fundamental a la hora de plantear la evangelización del futuro? O sea, que no es un tema antiguo, viejo, que se puede dar ya un poco casi por acabado, sino que más allá de la acentuación que ha hecho el Papa Francisco, también por su propia tradición latinoamericana, ¿qué dificultades se puede encontrar en los sacerdotes, por ejemplo, de estas grandes ciudades, ¿no? Que nos cuesta trabajo entender la centralidad o por lo menos como vía de acceso para una evangelización renovada en el futuro? Felicitar a Monseñor Rino, un hijo suyo. Yo fui alumno suyo, luego me gustaría estar con ese. Me da una alegría verlo inmenso. Yo vengo de una zona rural de la diócesis de Osma Soria con mi compañero y vengo de una experiencia misionera de Cuba. Conozco un poquito de la religiosidad popular y creo que usted ha dado en el clavo. A mí me gustaría que luego usted hablara un poquito, ¿verdad? Pues desde Baltasar, desde la experiencia de la belleza, cómo descubrir la belleza de esa religiosidad popular. Gracias. Muy bien, pues si les parece podemos responder a esta primera ronda. Muchísimas gracias. Creo que es importante no crear un antagonismo entre la espiritualidad popular y la dimensión cultural. Es decir, está una dimensión cultural al interior de esta espiritualidad, que es la cultura del pueblo. Es importante observar que en la historia del pensamiento, cuando se habla del pueblo, normalmente es con una nota sí, es decir, es el pueblo. Nosotros somos aculturados y el pueblo no es aculturado. No es verdad. Está una cultura típica del pueblo. Claro que el desafío de la nueva evangelización es el desafío de la evangelización nueva, antigua, no es importante, es la evangelización como tal. Bueno, el desafío de la evangelización es un desafío muy grande en este momento histórico. Y especialmente en el occidente es un desafío cultural, porque es la cuestión de ver cómo es el hombre de hoy, cómo se concibe a sí mismo el hombre de hoy. Yo creo que nosotros en nuestra pastoral no tenemos en cuenta en medida la cultura digital. No el digital, la cultura que está. Porque es el mismo desafío de la Iglesia al inicio de la historia de la evangelización, cuando se encontró con la Grecia, cuando se encontró con Roma, o durante los siglos, cuando se encontró con las tierras que no conocía.
Hoy nos estamos frente a una nueva cultura. El lenguaje es diferente. Si el lenguaje es diferente, los comportamientos son diferentes. Y tenemos también patologías nuevas con esta cultura. Ahora, la cultura ofrece una definición del hombre, porque lo compone, lo crea, y crea un otro hombre. Este es el desafío para la evangelización. ¿De qué manera tenemos la conciencia de entrar en esta cultura, no de utilizar? Porque nosotros tenemos siempre una tentación muy fuerte de una instrumentalización de las formas culturales. No, de qué manera se entra en esta cultura, nueva cultura, de qué manera el problema de la verdad, que no es una teoría. Cuando se habla de la verdad, por nosotros la verdad es una persona. La verdad es Cristo, pero también Cristo es la verdad del hombre. ¿De qué manera se puede entrar en este desafío? ¿Con qué lenguaje? Y el lenguaje que se usa en la cultura digital puede ser el mismo de nuestra comunicación teológica. Son cuestiones, pero son cuestiones que tenemos en la mesa hoy. Hablar de la salvación. ¿De qué manera, en la mentalidad con la cual hoy los jóvenes, nacidos en el digital, hablan de salvar? ¿Salvar qué? Los datos, no las personas. Nosotros hablamos de una salvación de la persona. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En el mismo término, en la misma palabra, tienen significados diferentes. Ahora, aquí está el desafío, el riesgo para la evangelización. Claro, io creo que el problema de la piedad popular claramente es una capacidad de evangelización, pero a mí me parece que es más una condición de transmisión de la fe. Es otra cosa, no es un primer anuncio de lo que necesitamos hoy. Porque hoy se vive en una condición de analfabetismo religioso. Pero, sin duda, tenemos el analfabetismo religioso y, no obstante tenemos la necesidad de ir al rocío con una vela. Son los dos. Es el sentido de la religiosidad que está en el profundo y que no puede ser desconocida. Porque existe. Es como el tiempo, es como el sol, es como la luna. Existen, es como la vida, existen. Existen como deseo. Ahora, aquí la gratuidad. Antes de la gratuidad, es el tema. Io creo que el hombre como tal, la naturaleza del hombre como tal, no es individualista. Es de participar, es una condición comunitaria. Pertenece al hombre comunicar. Y por eso la experiencia comunitaria es verdad. A mí me parece que hoy se vive una cultura donde estamos con un individualismo comunitario. El individualismo es así fuerte
que compromete también la dimensión comunitaria y se vive comunitariamente, pero individualmente en la comunidad, que es un problema, especialmente para nosotros, que somos llamados a vivir una condición comunitaria. Pero la comunidad como la gratuidad è donata per la gracia de Dios. La experiencia de la comunidad es una experiencia de reconocer que nosotros somos una comunidad. No es solo la capacidad humana y el deseo personal de construir una comunidad. Es la condición de aceptar que el bautismo, que la gracia de Dios, que la Eucaristía nos hace una comunidad. Y por eso vivir la experiencia comunitaria puede ser vivida como una experiencia de participación en el peregrinaje, como peregrinos, todos los que sabemos. Pero también está un desafío pastoral, permitir de descubrir la dimensión de vida de comunidad. A mí me parece que aquí está más la novedad de la comunión, más de la comunitariedad. ¿De qué manera se puede vivir en comunión? Nosotros sabemos, la teología tiene solo una palabra, el griego tiene solo una palabra que se traduce en dos. Koinonia dice comunidad y dice comunión. No están dos palabras en el griego, está una sola. Là donde se vive la comunidad y donde se vive la comunidad, se ha la comunión. Y donde se vive la comunión, se ha una comunidad. Aquí a mí me parece que en el santuario la dimensión de comunitaria è donata, è data para la experiencia misma en sí misma. Otra cosa me parece la dimensión de vivir. Yo, por la competencia que ahora tenemos con el dicasterio, soy invitado en muchísimos santuarios, que es una experiencia muy válida, muy hermosa. Pero la experiencia que tengo es que todos son preocupados de la acogida. Acollir a los peregrinos, que es verdaderamente muy importante. Pero los peregrinos tienen que volver a casa, a la comunidad. ¿De qué manera la experiencia del santuario puede ser una experiencia que prepara a volver a tu casa, a volver a tu comunidad, fuerte de la experiencia vivida en el santuario? Puede ser que nosotros tenemos en los santuarios el rito de la acogida, pero no tenemos una oración, un rito para los peregrinos que vuelven a su casa, que es el más importante, porque aquí la experiencia es fuerte, pero es una experiencia en el tiempo. Allá tiene que ser la experiencia de cada día. Pastoralmente me parece que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar un poquito. No disponemos ya de tiempo para otra ronda de preguntas. Don Carlos puede concluir la sesión. Muchísimas gracias a Monseñor Rino Fisichella por este acompañamiento que nos ha hecho en esta reflexión que a mí me parece que es especialmente importante. Todos nosotros estamos celebrando nuestra diócesis este año mariano, este año jubilar mariano,
y vemos lo que está suponiendo la llegada de peregrinaciones de todos los lugares de nuestra archidiócesis. Y cómo, tal como nos ha dicho, con esta profundidad que lo ha hecho Monseñor, descubrimos cómo, claro, esta religiosidad, este valor que tiene, o esta espiritualidad, alcanza el corazón de la gente. No solamente es algo de cabeza, alcanza el corazón. Y yo lo estoy viendo en estos encuentros que estoy teniendo por toda la diócesis, en cada vicaría 3 catequesis sobre la Virgen María, ¿no? Y voy viendo en algo tan sencillo como es el ir rezando el rosario y explicando cada misterio, pero entroncándole con la vida de la gente, la sencillez y la vida de la gente, ¿cómo sale, no? Lo expresan como frases que no las tengo yo aquí porque las escribo después por la noche cuando llego a casa, pues escribo lo que me dice la gente sencilla. Y hay de todo. Hay mayores, hay edades medias y hay algo joven porque pertenece a cofradías o lo que fuera. Qué importante es esto. Porque hoy se trata de alcanzar, de que Jesús, de que nuestro Señor, a través de la Virgen o del mismo, alcance el corazón de las personas. ¿Qué es lo que hace posible que cambiemos? Y en ese sentido, a mí me parece que es esencial pues todo esto que nos ha dicho Monseñor Fisichella, ¿no? Esa piedad o ese paso a una espiritualidad, ¿no? que también a mí me parece que es algo que habría que profundizar, porque es verdadera espiritualidad. Y en ese sentido, yo le quiero dar las gracias una vez más, aparte de lo que ha dicho aquí el rector, por estar con nosotros esta mañana en esta reflexión que estamos iniciando en nuestra diócesis. A mí me parece que es importante. Porque mirad, yo he pasado por muchos sitios. Ya. En los sitios donde he estado, en general había santuarios importantes. No digamos Covadonga. Si digo lo contrario, don Juan Antonio a lo mejor me pega. Pero en Valencia igual, la Mare de Déu de Sant Parats. Yo siempre he dicho que el mejor estudio sociológico que yo tenía era el que yo hacía sentándome todos los domingos en el confesionario de 6 a 10 de la noche, porque por ese santuario pasa toda Valencia. Y de todo tipo de gente. De todo tipo. A veces venían hasta para reñir al obispo y decir, es que usted no se preocupa de no sé cuántas cosas, o entraban allá. Es muy importante. Y veía lo que supone este encuentro, en este caso con la Virgen, en un santuario de la Virgen, de cambio de vida y de corazón. Claro, en una ciudad grande como la nuestra, de millones de habitantes, tenemos que tener puntos de referencias. En este momento, es decir, yo creo que estamos dando pasos importantes, bueno, aquí en el centro mismo está nuestra catedral, y veis que yo bajo y subo las escaleras, y ya no sé cuántas veces las subo desde que estoy aquí. Las subo por convencimiento, pero las subo también porque entiendo que hablo de las escaleras para subir a la Virgen, ¿no? Pero las subo porque me parece que el pueblo también necesita no solamente estar abajo, necesita gestos, necesita tocar, y eso es importante. Bueno, pues muchas gracias, monseñor. Ha hecho el viaje, pero ve que ha tenido acogida ese viaje también. Muchas gracias.